Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y hoy os traigo un vídeo para hablaros de Plutón en Acuario, que estará los próximos 20 años. Acaba de salir de Capricornio. Hemos durante mucho tiempo, sobre todo estos últimos 2 años, hemos hablado muchísimo de Plutón en Capricornio y ahora pues toca hablar de Plutón en Acuario. Llevamos unos años bastante centrados sobre el tema de Plutón por el cambio de signo. Al tener una órbita muy larga, tarda tiempo en hacer ese camino. Entonces, como ha ido entrando en Acuario, volviendo a Capricornio 2 veces y ahora la tercera vez se queda definitivamente en Acuario para los próximos 20 años, pues bueno, hablemos un poco de Plutón en Acuario. Y después ya, sobre todo el año que viene y el 2026, hablaremos más de Neptuno y Saturno, que entrarán juntos en el signo de Aries, y de Urano, que entrará en el signo de Géminis. Hará su primera entrada a principios del mes de julio del año que viene. Entonces, bueno, dejaremos de estar tan centrados en Plutón y empezaremos a hablar más de los otros dos transpersonales. El año que viene, sobre todo, se hablará de estos tres, de Neptuno, Saturno, Urano, Júpiter, pero ya no estaremos tan centrados en Plutón. Ahora, de momento, todavía conviene poner un poco el foco sobre Plutón. Después tendremos 20 años largos para ir entendiendo ese proceso plutoniano en el signo de Acuario. Yo también, eso lo quiero dejar claro, yo daré unas pinceladas. Yo no sé lo que va a hacer Plutón en Acuario, ni yo ni nadie. Lo que pasa es que desde la astrología, en general, los astrólogos sí estamos de acuerdo en unos determinados temas, ¿no? De qué significa Acuario y de qué significa Plutón, y entonces qué puede conllevar. Son hipótesis, pero algunos temas se ven venir, ¿no? Se ven un poco ya por dónde van. Pero yo daré unas pinceladas, daré mi perspectiva, mi opinión. Siempre recomiendo diversificar, porque cada astrólogo, cada astróloga aportará un matiz más, ¿no? O sea, nadie dirá qué sucederá, o sea, nadie lo sabe, pero cada uno, desde su punto de vista, aportará un matiz, aportará otra pincelada. Entonces, si queréis haceros una idea general de este tránsito, pues es conveniente diversificar, porque yo en este vídeo pues intentaré dar algunas pinceladas y a ver si os resuenan. El tema es, noto como una atmósfera de gran alegría de esta entrada de Plutón en Acuario. Y claro, o sea, yo creo que es importante siempre buscar el lado positivo, el lado constructivo. Es importante, sobre todo a la hora de difundir, ¿no? A la hora de hacer difusión, es importante buscar este lado constructivo y positivo, pero yo creo que hay que ser realistas también y de alguna manera ser positivo sin ser ingenuos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Plutón no es un planeta fácil, es un planeta que está relacionado con las transformaciones profundas a largo plazo, en lo colectivo y en lo personal, ahí donde tengamos el signo de Acuario, antes era Capricornio, ahí donde tengamos el signo de Acuario, pues empezarán a ponerse en marcha una serie de transformaciones profundas en lo personal, dependiendo de los aspectos que haga con nuestra carta natal, los tránsitos que hace, sobre todo por conjunción, porque los tránsitos que más se notan con diferencia
Son los tránsitos por conjunción, pero también por oposición, cuadratura, trígono, sextil. Conjunción y oposición es lo que más se nota. Cuadratura también. El trígono es más suave y por lo tanto no suele ser tan difícil, ¿no? Entonces, no hemos de olvidar que las pruebas que nos pone Plutón son profundamente transformadoras y entonces hay una tendencia de que bien Plutón entra en Acuario. Acuario está relacionado, entre otras cosas, con el colectivo humano, con la libertad, con la innovación, con la tecnología. Qué bien Plutón entra en Acuario, nos vamos a liberar. A ver, no hay que ser ingenuos. Cuando Plutón entró en Capricornio, ¿qué sucedió? Que precisamente todas las características capricornianas empezaron un proceso de profunda demolición, de profunda transformación. ¿Y cuál es el funcionamiento de Plutón? O sea, Plutón es un poquito como el matón de patio de colegio que nos obliga, que nos quita el bocadillo y que deja de ser el matón del patio de colegio cuando aprendemos a hacerle frente. No, a Plutón no hay que hacerle frente, a Plutón hay que integrarlo, hay que fluir con él. Entonces, pero las pruebas que nos pone no son fáciles. La diferencia entre el matón de patio de colegio y Plutón es que el del patio de colegio es una persona y tiene, por lo tanto, voluntad. Tiene la voluntad de hacer daño. Plutón no es un planeta personal, es un planeta transpersonal, por lo tanto su función no es la de hacernos daño, no tiene una voluntad para hacernos daño. Es más, en lo colectivo, que es donde realmente funciona, tiene una función de transformación colectiva. Pero ¿cómo funciona Plutón? Para que generemos los recursos que Plutón nos quiere despertar, nos pone en dificultad. O sea, en Capricornio, por ejemplo, para desarrollar la esencia capricorniana, que es la sabiduría que se destila a lo largo del tiempo a partir de constancia, persistencia, consecución de objetivos, para despertar al máximo esos recursos, el trabajo, la fortaleza de la estructura interna capricorniana, para conseguir despertar esos recursos, Plutón precisamente hace que se dificulte todo esto. Y ahí es cuando, porque el ser humano es un poquito así, o sea, desde la comodidad nos movemos más bien poco, nos movemos mucho por contraste, y Plutón nos pone ese contraste para que desarrollemos, para que demos lo mejor de ese signo, para que aprendemos a desarrollar al máximo la esencia de ese signo. Pero, claro, si Acuario es, por ejemplo, el signo de la libertad y de la tecnología, Plutón lo primero que hace es sacar la sombra de todo esto. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar al máximo los recursos para buscar nuevas libertades y los recursos para utilizar la tecnología de la manera más que aporte más libertad al ser humano. Más o menos todos estamos de acuerdo que con la entrada de Plutón en Acuario, y sobre todo cuando el regente de Acuario, Urano, entre a principios de julio del año que viene, entre en Géminis, más o menos estamos todos de acuerdo en el mundo de la astrología de que va a haber un desarrollo muy grande, o sea, de la tecnología, un desarrollo probablemente nunca antes visto. Y se puede ver que irá bastante de la mano del desarrollo de la inteligencia artificial.
Esto está bastante claro ya. De hecho, las dos entradas anteriores que ha hecho Plutón en Acuario se empezó a hablar muchísimo de la inteligencia artificial. Cuando volvía a Capricornio se silenciaba un poco. Ahora es un tema que volverá y, repito, sobre todo a partir del verano que viene habrá un aumento de la velocidad, un crecimiento enorme, porque Urano entra en Géminis, un signo mucho más veloz, un signo de la información, sale de Tauro, que es un signo mucho más lento. Ahora probablemente todo el tema ecológico todavía esté en el centro del foco, en el foco. A partir del verano que viene se va a disparar probablemente el tema de la inteligencia artificial. Vale, esto por un lado. Por el otro lado, si sabemos que Plutón tiene que ver con la libertad y con el colectivo humano, pues hay que, yo de alguna manera me espero que esa explosión tecnológica de la inteligencia artificial, o sea, esa expansión tecnológica, lo primero que nos va a traer, que son esas sombras que pone Plutón en la superficie, que saca la superficie para que las podamos trabajar, o sea, mientras estén en la sombra no las podemos trabajar. Plutón trae a la superficie aquello que está en la sombra para que lo podamos trabajar, en lo personal y en lo colectivo. Lo que traerá a la superficie, bajo mi punto de vista, es un control social y que va de la mano de una pérdida de libertades también nunca antes vistas. Entonces, claro, vamos a ver la sombra, de la misma manera que cuando entró en Capricornio hubo la gran crisis económica y de Lehman Brothers y empezaron a caer los bancos y empezaron a desacreditarse las grandes instituciones políticas, judiciales. De la misma manera, con Plutón entrando en Acuario, pues no va a ser una fiesta acuariana. Esa es la parte que encuentro un poco ingenua, ¿no? ¿Por qué nos vamos a liberar con Plutón en Acuario? No, sí nos vamos a liberar, pero en un proceso de 20 años. Pero en ese proceso lo primero que va a aparecer es la sombra. Entonces yo de alguna manera me espero una pérdida de libertades, una pérdida del concepto de colectivo tal y como lo hemos entendido ahora, una especie de homogeneización de lo colectivo a través de la tecnología y un aumento muy grande de control social a través de la inteligencia artificial y probablemente también a través en algún momento, con la entrada de Urano en Géminis, a través de la moneda digital. ¿Esto a qué nos empuja? Porque Plutón nos empuja a que desarrollemos recursos. Pues nos empujará, sobre todo, a buscar nuevas formas de libertad, a buscar nuevos recursos humanos, tanto colectivos como personales, a tener que desarrollar nuevos recursos para volver a ganar nuevas parcelas de libertad que escapen de esas formas plutonianas en Acuario de control social o de reducción de nuestras libertades. Esto será un proceso, pero que está bien empezar a tenerlo en cuenta ya. ¿Cómo de alguna manera creo yo, cómo podemos desarrollar o empezar a desarrollar ya estos nuevos recursos? Si el control social y la restricción de libertades va a ir muy de la mano de la máquina, o sea, y ya no de la máquina tal y como la hemos conocido hasta ahora, sino de la inteligencia o superinteligencia de la máquina, esa especie de Matrix que irá siendo cada vez más visible con Plutón en Acuario, empezaremos a ver hasta qué punto vivimos en una Matrix
cómo podemos liberarnos, cómo podemos escapar de ese control o de ese condicionamiento o de esa programación, de alguna manera, ¿no? Porque nosotros estamos dentro de la Matrix porque somos seres programables. Entonces esa programación, que esto ya se va viendo a través de las redes sociales, que son muy acuarianas, esa programación irá en aumento cada vez más. Y también podemos esperar con Plutón en Acuario que, por ejemplo, la tecnología, también a través de la inteligencia artificial, pero la tecnología y la biología se van a unificar. O sea, el ser humano, o sea, de alguna manera vamos a dar ya un paso definitivo dentro del transhumanismo. Vale, esto nos hace todavía más programables. ¿Cómo podemos desprogramarnos y reprogramarnos en nuevas formas de libertad? ¿Cómo podemos reconstruirnos en lo colectivo, como suma de pequeños colectivos humanos dentro de un gran colectivo humano? ¿Cómo podemos reconstruir eso a lo largo de los próximos 20 años? Y yo por eso este vídeo lo he llamado La conquista del alma. Porque es de alguna manera el matiz que yo quiero aportar en esta visión sobre Plutón en Acuario. Porque, repito, no seamos ingenuos, Plutón es el mismo matón del patio de colegio, lo único que ha cambiado de signo. O sea, lo único que está en otro rincón del patio haciendo su trabajo de Plutón. Entonces tampoco hay que desesperarse porque Plutón hace grandes aportaciones en Capricornio, por ejemplo, pero todas las personas de Capricornio o de Cáncer o de la cruz cardinal de Libra y Aries los últimos 16 años han padecido de alguna manera todas las dificultades en las que nos pone Plutón para que desarrollemos recursos. Ahora esto pasa a la cruz fija. O sea, estará sobre todo afectado Acuario, Leo por oposición, Escorpio y Tauro por cuadratura. O sea, pasamos de la cruz cardinal a la cruz fija, que todos tenemos en nuestras cartas. Plutón... Ahora me perdí un poco. A ver. Vamos a ver. Plutón que tiene que ver con las utopías también, esa libertad, esas utopías de libertad. Lo primero que nos va a aportar probablemente son unas visiones bastante contrarias, o sea, bastante distópicas. Entonces, este vídeo lo he llamado La conquista del alma porque creo que de alguna manera, la única manera de poder salirnos de la programación y de poder salirnos del control de la inteligencia de la máquina, de la cual cada vez formaremos más parte, sí, estaremos más ligados a la máquina, es a través del alma. Y no me refiero al alma religiosa, que es el alma de Sagitario, por ejemplo. Tampoco me refiero al alma universal mística, que sería de Piscis. Me refiero al alma humana, al alma del colectivo humano, aquello que compartimos como seres humanos, fuera de la máquina, que es nuestra autenticidad. También tiene que ver con Acuario. Acuario-Leo. Ahora os hablaré del eje Acuario-Leo, porque Leo también tiene algo que ver en todo esto. El alma del auténtico, el alma de nuestra esencia humana. ¿Qué es la esencia humana? Alma viene de ánima. El ánima es aquello que nos anima. ¿Y qué nos anima? A los humanos, a los animales, a las plantas. Lo que nos anima es la vida que nos traspasa. Y eso es lo que tenemos en común, todos los seres animados. Tenemos en común la vida que nos traspasa. Y esa vida pasa por una configuración personal y nosotros somos expresiones individuales, auténticas, singulares, de algo que todos tenemos en común. Que esa sería el alma humana, el alma del colectivo humano.
Entonces, ¿qué es escapar a esa programación o no estar tan condicionados por la Matrix desde el alma humana, o sea, conectando, yendo hacia aquello que nos hace auténticamente humanos, para no volvernos del todo mecánicos, controlados por la máquina, condicionados y programados por la máquina y por lo tanto hasta cierto punto inconscientes de nuestra capacidad de libertad que tenemos como humanos, es poner el foco hacia adentro, es poner el foco hacia lo que nos hace auténticamente humanos. ¿Cómo se puede ver en el día a día? Pues sencillamente el hecho de hacer las cosas con alma. ¿Y qué es hacer las cosas con alma? Y da exactamente igual el qué. O sea, bueno, hay cosas que es difícil ponerles alma, ¿no? Porque son desalmadas. Pero el hecho de cuidar a personas, el hecho de ofrecer un servicio. Por ejemplo, tú puedes ir a un sitio a tomar un café y ese café te lo hacen y te lo ponen con alma. Y eso hay que reconocerlo y eso hay que agradecerlo, porque hay alma en ese café y hay alma en el servicio que se presta. Si cuidamos a otra persona, hacer eso que estamos haciendo, hacerlo desde el alma, es desde un lugar muy adentro, que nos hace humanos. Pienso, por ejemplo, en un panadero, pienso en el panadero del pueblo, por ejemplo, que decidió hacer pan con alma. Qué cosa más bonita el hacer pan con alma. O sea, cuidando los procesos de fermentación, cuidando la masa madre, cuidando la materia prima. Y él sabe que pone el alma en el pan y las personas que comen ese pan lo saben ver porque se nota, porque cuando te lo comes, igual que ese café cuando te lo tomas, notas el alma ahí. Entonces, da igual un poco qué hagamos. O sea, desde hacer un vídeo de YouTube a hacer limpieza, a producir algo, los vínculos, absolutamente todo, entramos en un periodo que la libertad acuariana, la utopía acuariana, la vamos a encontrar si nos colocamos, si la manera en la que tenemos de ponernos en el mundo, aquello que queremos aportar al mundo, y ese es el eje 511, el eje Leo Acuario, que ahora entraré. O sea, la manera que tenemos de ponernos en el mundo como seres creativos, si lo hacemos desde el alma. Y ahí podemos hablar de Leo, que es el signo contrario a Acuario y que correspondería a la casa 5. Leo es la energía del corazón, es la energía individual, de creatividad individual. ¿Qué puedo yo aportar desde el corazón al mundo? Y Acuario, que es la casa contraria, la casa 11, es el colectivo que acoge esto. O sea, esa creatividad individual desde el alma la ponemos en juego en el mundo. Entonces Leo es qué podemos aportar al mundo y Acuario es cómo el mundo acoge esto y se expande, se irradia. Leo, que es un signo que irradia, el regente es el sol, irradia desde dentro. En Acuario es cuando un colectivo de humanos que irradian desde dentro están iluminando el afuera. O sea, están haciendo que los demás brillen, que los demás iluminen. Cuando se juntan estas muchas luces y se puede brillar desde el corazón, y esta luz va pasando de unos a otros. Esta lógica del corazón, esta lógica del alma, esa lógica de lo auténtico, de lo que sale de dentro, escapa
a la lógica de la Matrix, escapa a la lógica de la inteligencia artificial, que es, nos podemos esperar cualquier cosa porque será miles de veces más inteligente que el ser humano. O sea, el ser humano ya no va a ser el ser más inteligente en la Tierra. Y no hay que perder de vista que sí, la inteligencia artificial está programada por el ser humano, pero lo que el humano programa es una máquina que es capaz de aprender por sí misma. Entonces, una vez la máquina empieza a aprender por sí misma, ya no está bajo el control de ese programa que le impone el ser humano. Entonces será la máquina la que tendrá capacidad de programar al ser humano. Y ya lo está haciendo. Generando opinión pública, creando tendencias de consumo, ya lo está haciendo, y creando ideologías, y lo seguirá haciendo, pero multiplicado por mucho, ¿no? Lo cual nos hace muy manipulables, menos cuando somos capaces de escapar a la lógica de la máquina, porque la máquina no tiene alma, la máquina no tiene vida que le traspasa y que le anima, no deja de ser una recombinación de datos, de ceros y de unos, que tiene una capacidad tremenda hasta el infinito y por lo tanto tiene muchísimo poder, pero Plutón, que tiene mucho que ver con el poder, está el poder sobre el mundo, que eso sería la inteligencia artificial, por ejemplo, puede tener poder sobre el colectivo humano y controlarlo y manipularlo, pero está el poder interior de Plutón, que esa es la gran transformación que hace Plutón en los signos, ¿no? Y también lo ha hecho en Capricornio. En Capricornio ha limitado tanto las posibilidades de conseguir objetivos, que es uno de los de crecer, de construir, que es uno de los objetivos de Capricornio, lo ha dificultado hasta tal punto que al final hemos conectado con nuestro poder interior de construir desde el alma. El verdadero poder es el poder interior, no es el tener poder sobre los demás, sino es el conectar con nuestra fuerza de vida, la potencia de vida, que tiene mucho que ver con Plutón, ¿no? Entonces en Acuario, ese poner el foco sobre el poder interior de poder conectar y hacer y crear y poner esa creatividad en el mundo desde el alma, ese poder escapa de la lógica de la máquina. Entonces yo creo que vamos a tener un proceso de 20 años en el que conviene mucho conectar con esa alma, conviene mucho conectar con eso que nos hace auténticamente humanos y actuar desde ahí. Y ahí podemos actuar tanto en redes sociales, que se irán transformando muchísimo en los próximos años, por supuesto. Podemos utilizar los medios que nos ofrece Acuario, los medios tecnológicos, pero siempre sabiendo desde dónde, desde qué lugar auténticamente humano me pongo en el mundo. Entonces así a nivel práctico, si podéis buscar en vuestras cartas, porque ahí entran en juego muchos puntos de la carta, y si tiramos del hilo al final nos damos cuenta de que somos toda la carta, ¿no? Con todos los signos, con todos los planetas, todos los aspectos, todas las casas. Allá donde tengamos a Acuario, en la casa donde tengamos Acuario, por supuesto que vamos a sentir más ese tránsito de Plutón. Si tenemos planetas en Acuario, esos tránsitos sobre esos planetas también los vamos a sentir muchísimo. Pero también hay que mirar el signo opuesto, porque la oposición también es un tránsito fuerte. Entonces nos vamos a la casa donde tengamos a Leo. Esa casa también se verá muy afectada. También habrá una gran transformación. Pero no solo eso, o sea, están las casas de Acuario, las casas de Leo. Leo y Acuario, los procesos de Leo y los procesos de Acuario corresponden a la casa 5 y la casa 11. Entonces miremos también en nuestras cartas dónde tengamos la casa 5 y qué signo tenemos en la cúspide de la casa 5.
en esa casa 5, que es aquello que nosotros mostramos al mundo, esa creatividad que ponemos en el mundo, que ponemos a jugar y a disposición de los demás, esto es lo que yo puedo aportar desde mi autenticidad. Miremos qué tenemos en la casa 5, porque también se moverá con este tránsito. Y miremos qué signo tenemos en la casa 11, qué planetas y todo esto tenemos en la casa 11, que es cómo ponemos nuestra creatividad al servicio del colectivo. Casa 5, casa 11 también es donde se construye el sentido de merecimiento, que tiene mucho que ver con el ir hacia el alma también, en el sentido de que hemos de darnos cuenta de que somos merecedores. La casa 5 es donde mostramos, la casa 11 es donde merecemos o no premio por aquello que mostramos. En función de vivencias de infancia, en función de condicionamientos, construimos un sentido del merecimiento o no. Cuando vamos hacia el alma, es cuando, hacia lo auténticamente humano, es cuando nos vamos dando cuenta también de que todos merecemos amor, todos merecemos reconocimiento, todos merecemos una buena vida. Entonces hay que ir sanando ese sentido del merecimiento también, ¿no? Que Quirón en Aries ha ido haciendo mucho trabajo estos últimos tiempos y seguirá haciéndolo. O sea, esa sanación de nuestra individualidad para poder vincularnos desde un yo sanado y un yo que se sabe merecedor de una buena vida. Bueno, eso es un poco lo que os quería comentar, que el poner en juego nuestra creatividad más humana, más auténtica desde ese lugar interior va a ser, a mi modo de entender, el gran recurso que Plutón nos obligará a desarrollar. O sea, Plutón en Acuario de alguna manera nos va a poner pruebas para que seamos cada vez más capaces de conectar con aquello que nos hace auténticamente humanos y por lo tanto para que podamos reconstruirnos como colectivo humano. Porque, como os he dicho antes, si algo compartimos como colectivo humano es aquello que nos anima, la vida, el alma, aquello. Y yo iría más allá, no solo es el colectivo humano, que el colectivo humano lo que tiene es la capacidad de ponerle conciencia, que eso sería el foco del sol, ¿no? Tiene un camino, el colectivo humano tiene un camino consciente de despertar de la conciencia. Y eso es un recurso muy potente, la conciencia, que hay que aprovechar. Pero el alma, más allá de la conciencia, lo compartimos todos los seres vivos. Todo aquello que está animado por la vida, puede ser una planta, puede ser... Entonces esa conexión con el alma va a ser muy importante para destacarnos y al mismo tiempo liberarnos de los condicionamientos y limitaciones que nos querrá imponer la inteligencia de la máquina con ese Plutón en Acuario. Bueno, ese es un poco, ya os digo, o sea, cada astrólogo aportará sus matices y hay que escuchar a otros, por supuesto. Yo este es el matiz que llevaba tiempo reflexionando sobre Plutón en Acuario y este es el mensaje que al final me ha salido a mí, porque creo que va a ser lo más importante en los próximos años. Plutón nunca lo pone fácil, entonces nos las hará pasar canutas y pasaremos por el tubo en muchas cosas, igual que Plutón en Capricornio, igual que Plutón en Sagitario y dentro de 20 años igual que Plutón en Piscis. O sea, Plutón siempre estará en algún lado haciendo su función. Podemos resistirnos a Plutón, podemos decir, estoy harto de Plutón, no, es que no va a desaparecer por eso.
Entonces lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta de que no va con nosotros. O sea, Plutón no nos quiere, no nos quiere hacer daño. O sea, Plutón lo que quiere es que nos transformemos en lo colectivo, y para poder transformarnos en lo colectivo vamos a tener que transformarnos en lo personal también. Y Plutón a cada uno pues le afectará en lo personal en función de su propia carta natal y en función de su propia vivencia, sus propias circunstancias. Cuanto menos nos resistamos a esto, mejor. O sea, y ¿cuál es una manera de no resistirse tanto? Pues entendiendo esa función de transformación, entendiendo esa función de Plutón y aceptándolo. Lo cual, para nada quiero decir con aceptación, para nada quiero decir conformismo. Ese es otro matiz que quizá vea importante y que tiene que ver con lo de la creatividad almada, con esa creatividad esencialmente humana que nos puede llevar a nuevas libertades, a libertades más amplias, mucho más amplias. Es que Urano, el regente de Acuario, tiene mucho que ver con la rebeldía. O sea, Urano fue humillado porque Saturno, su hijo, lo castró para quitarle el poder. Entonces Urano fue humillado y se transforma, al ser humillado, se transforma en un rebelde. Por eso Acuario está muy relacionado muchas veces también con las revoluciones, con la rebeldía y todo esto. Vale, este es un esquema pasivo-reactivo. O sea, pasivo-reactivo quiere decir que Urano recibe la humillación, el pasivo se rebela, se revoluciona, se vuelve reactivo. Pero después Urano está relacionado con la creatividad y hace el triángulo pasivo-reactivo-creativo. ¿Creativo qué quiere decir? Que es cuando se da cuenta de que la reacción siempre es una reacción a aquello que lo ha humillado. Entonces no deja de ser como el negativo de una fotografía, el negativo. O sea, es la imagen contraria, pero está condicionada por el origen, por la fotografía. El negativo está condicionado por la fotografía original. Entonces, no quiero decir que no seamos rebeldes, sí, pero seamos rebeldes de manera no reactiva, seamos rebeldes de manera creativa. Y la manera creativa que tiene Urano es de inventarse un juego nuevo, o sea, es salirse por la tangente. Entonces, es esa propuesta de creatividad almada que no busca la confrontación, que no busca la reacción, que no busca el choque. Y por una razón muy sencilla, yo creo que no conviene buscar esa rebeldía como la entendemos en el sentido clásico de confrontación, precisamente porque la misma tecnología, la misma máquina, lo va a tener muy fácil en controlar, aislar y neutralizar cualquier disidencia que confronte y que busque choque. ¿Eso quiere decir conformismo? En absoluto, sino que de alguna manera la rebeldía es mucho más efectiva si es creativa, si innova y si tiene una lógica que está fuera del esquema pasivo-reactivo. Esa es mi propuesta de rebeldía. Una rebeldía no confrontativa, sino una rebeldía creativa que sea capaz de reconstruir lo colectivo sin ir en contra de, sino creando algo totalmente nuevo que escapa de los poderes establecidos. Bueno, eso es un poco lo que os quería comentar. Espero que el sonido esté mejor. En el último vídeo hubieron muchas quejas sobre el sonido. Algunas personas me decían, pero se oye perfectamente, otras personas se quejaban. He utilizado los mismos medios de siempre. De alguna manera se lo achaco a Mercurio retrógrado, que cuando saqué el vídeo estaba estacionario retrógrado, porque no sé la razón.
utilizo los mismos medios de siempre, entonces no sé por qué de repente a algunas personas no les llegaba bien el sonido. De momento tampoco tengo medios para un equipo técnico mucho más avanzado, entonces voy a tener que seguir utilizando los mismos medios. Bueno, espero que se oiga bien, tampoco voy a hacer los vídeos gritando, ¿no? Porque estaríamos entrando en una dimensión muy extraña. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Os he aportado mi matiz, seguid investigando, tenemos 20 años por delante para investigar Plutón en Acuario. Ahora ya, poco a poco, empezaremos a hablar y a entrar cada vez más en esa conjunción Saturno-Neptuno, y el año que viene ese paso de Saturno-Neptuno a Aries, que no es poca cosa, no es poca cosa. O sea, el año que viene y el 2026 van a ser tremendos a nivel de transformación social, van a ser unos años que no serán fáciles, se puede prever, o sea, los transpersonales no son fáciles en general, siempre hace falta tener unos cuantos años de perspectiva de tiempo. Cuando entendemos, cuando nos podemos anticipar un poquito en ese proceso de comprensión de lo que está sucediendo a través de la astrología, está bien porque nos permite tomar un poco de perspectiva ya en el presente, una cosa que nos cuesta mucho a los seres humanos, ¿no? Porque estamos como atrapados en un día a día que nos exige muchísimo, entonces nos cuesta mucho vernos desde fuera. La astrología es una herramienta que permite tomar algo de perspectiva, ver que todos son ciclos, entonces hay ciclos que tienen un ritmo que van más allá de los tiempos puramente humanos, ¿no? O sea, Plutón, Neptuno y Urano son ciclos de 265, 175 y 84 años que siempre nos hace falta algo de perspectiva temporal para acabar de entenderlos. Pero la astrología permite tomar al menos un poco de perspectiva en ese sentido, para poder entender mejor los procesos. Bueno, o sea, estos años que vienen van a ser muy intensos, pero de alguna manera es un momento histórico que no va a ser fácil, vamos a tener que adaptarnos en muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta de que va a ser hasta cierto punto un privilegio poder asistir a momentos tan históricos, ¿no? Intentemos mantener la moral alta, intentemos mantener la vibración alta también, hablando de esa conquista del alma, que es este vídeo. Pues cuidemos nuestra vibración, cuidemos ese lugar indestructible que tenemos dentro, y que cuidemos esto, porque es desde ahí donde vamos a crear, y es desde ahí donde vamos a irradiar y dejarnos irradiar por los otros, creando esas nuevas formas que todavía no conocemos, pero que ya se pueden vislumbrar, estas nuevas formas del colectivo humano acuariano. Bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.